La palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto es muy importante porque Satanás ha logrado castrar el tiempo en la vida de la iglesia. Muchísimas personas que no tienen el poder de militar y no ejercen el dominio propio son esclavos del afán. Mucha gente cree que es libre, pero si nosotros no gobernamos nuestra propia cosmovisión, nunca seremos libres. ¿Cómo se gobierna la cosmovisión? Con el poder que Dios nos dio. Por eso es que existen 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, como la palabra enseña. Porque estos espíritus de Dios son los que se encargan de tomar el control de los ascadrines del alma del hombre. Y si estos espíritus de Dios no están en los ascadrines del alma del hombre, el hombre no es libre aún. Porque solamente Dios puede libertar al hombre. Es por eso que la palabra enseña que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Allí hay libertad. Aquella persona que aprende a dedicarle tiempo a Dios es alguien que no se enreda y calcula su horario. ¿Por qué? Porque sabe que tiene algo serio delante del Señor. Cualquiera que quiere llegar lejos y quiere ver la gloria de Dios moverse, debería de tomar un cuaderno y un lápiz y comenzar a hacer cuántas horas va a orar diarias, cuántos ayunos a la semana o al mes, cuántas vigilias a la semana. Y la palabra del Señor leerla todos los días, le entienda o no le entienda. Porque esto no es porque le entendamos. Cuando se empieza como disciplina. Porque al principio estas 4 cosas cuestan. Pero a medida que vamos entrando, nos damos cuenta que se convierten en un deleite. Aquel que se enamora de Jesús es el que disfruta la oración, el que disfruta la lectura de la palabra, porque se mete por dentro y esa palabra le come su realidad y lo hace fructificar para Dios. Es ese que disfruta las vigilias, porque son citas de amor para Él, no son desvelos en cuanto a la carne, sí, pero en cuanto al espíritu es deleite. El ayuno nos desconecta de los problemas almáticos y de las enfermedades del alma y nos hace creer y nos hace vivir una vida plena delante del Señor. Esto es enriquecedor para aquel que logra entender. Y otra vez regreso al tiempo. Es importante coordinar nuestro tiempo y tener con Dios siempre una estadía. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que se afana por lo que será del día de mañana. Y no estoy hablando de no afanarse según un descuido, sino de un afán enfermizo. Porque Jesús estaba hablando del afán enfermizo. Porque hay gente que tiene enfermedades y tiene como en primer lugar las prioridades humanas, pero no lo del reino de Dios. Y yo sé que hay una diferencia entre hombres de ministerio y hombres normales, pero generalmente la iglesia del Señor debe de entregarle tiempo a Dios todos los días. Aquel que no le entrega tiempo a Dios, ¿cómo es que va para bodas? ¿Cómo es que va para bodas si no está enamorado? ¿Cómo es que va para el cielo si ni siquiera tiene una vida delante del Señor que le haga constar una relación? Hay muchísima gente que no le da prioridad a esto de entregarle tiempo al Señor, porque no tienen un interés serio en cuanto a las cosas de Dios. Pero aquel que tiene un interés por las realidades del reino del cielo es alguien que vive de rodillas, es alguien que tiene una vida seria delante de Dios. No importa las realidades humanas que nos rodeen, lo importante es que dice Dios de nosotros, quiénes somos en el mundo espiritual. Me gusta tanto el verso en Apocalipsis que dice que guardemos nuestra ropa. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el mundo espiritual o tenemos ropa o estamos desnudos. Y esto es así de simple y de sincero y sencillo. El que no tiene ropa en el mundo espiritual, aunque diga lo que sea, aunque sea religioso y aunque crea que no vive una vida doble, está mal. Aquel que camina en santidad, en dedicación a Dios, es aquel que está vestido de gloria, de poder, de grandeza y está sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesús. Es importante. Yo me recuerdo una noche que había estado orando. Me levanté por la madrugada de orar y luego volví a seguir orando.
Me vino como un éxtasis. A medida que vino esto, fui llevado a un lugar en una visión y vi de que había uno de pie allí, como en un pozo oscuro, de unos 50 metros de altura. Tenía un diamante color azul en la cabeza, tenía como una corona también, tenía una espada de luz en su mano izquierda y en su mano derecha tenía una Biblia de cristal como un prisma transparente. Y esto me hizo pensar de otra manera, porque anteriormente yo había tenido esta visión, pero en una versión distinta. Entonces yo descubrí y comprendí lo que somos realmente en el mundo espiritual y lo que portamos, sin importar lo que diga un humano de usted y de mí. Lo importante aquí es lo que Dios dice y lo que el mundo espiritual está viendo. La palabra del Señor nos enseña que cuando se acercó el rey a ver a Sadrach, Mesach y Abednego, vio 4. Pero la palabra del Señor no dice que ellos hayan visto al cuarto que estaba con ellos, al cuarto personaje, mas sin embargo el rey sí lo vio. Entonces aquí lo que vale es lo que el mundo espiritual vea. Si a usted la fe se le perdió, sigue intentando y luchando por creer, porque Dios puede conectar lo que se desconectó. Y lo importante es lo que Dios está haciendo y lo que Satanás también puede ver de Dios sobre su vida. Sigamos en esto, que Dios está con nosotros. El tiempo al Señor es necesario. Jesús dijo: denle a César lo que es de César. Pero había que darle a Dios lo que era de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué? Porque muchísimas veces se dice que no tenemos nada que darle a Dios. Mas sin embargo, Jesús dijo que había que darle a Dios lo que era de Dios. Quiere decir que en nosotros hay un depósito que le pertenece a Dios. En nosotros hay un río de alabanza que tenemos que devolver al trono de Dios. Esto de que qué le daré y no tengo qué, bien tenemos que dar esa alabanza. Hay un río de alabanza que devolver al trono, y esto nos hará crecer y tendremos una conexión con el cielo y celebraremos la victoria de Jesús todos los días, porque esto casi nadie lo entiende. ¿Cuál es el gozo que sobrepasa todo conocimiento? ¿Cómo es que se sonríe en medio de una tribulación? ¿Cuál es la grandeza de reír aún cuando todo está mal en lo humano? Esto es importantísimo, esto es grande. El día que encontremos el sendero correcto, nos reiremos de las tinieblas y viviremos como Dios quiso realmente que viviéramos. Esto es muy grande, comprender las realidades de las Escrituras. La palabra del Señor mucha gente la ve como algo difícil de cumplir. Mas sin embargo la palabra del Señor es algo enriquecedor, es algo sabroso, que tiene un sabor poderosísimo. Y no es gravosa, no es difícil de cumplir. ¿Por qué razón? Porque es el alimento, es lo que los nutre para seguir adelante. Todo lo que salió de la boca del Señor, como salió así es, la palabra del Señor es infalible. A veces se confunde una cosa con la otra porque hay muchas versiones, pero esto es sencillo, porque se escribió la palabra en el idioma original, luego se pasó a otros idiomas y se cambiaron muchas cosas por las costumbres. Mas sin embargo la palabra del Señor es un espíritu, y ese espíritu es intocable. Ese espíritu no se puede adulterar, no se puede violentar. Entonces aquí el punto es que se nos revele la esencia de la palabra y nosotros viviremos en santidad, en justicia y en verdad. Por eso es que hay un verso que dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Porque la palabra del Señor es uno de los 7 espíritus de Dios. Es uno de los 7 espíritus. Esto es muy poderoso. Este tema de los 7 espíritus de Dios es súper importantísimo, porque no basta solo con hablar en lengua, no basta solo con danzar. Esto es rico y es bueno, es sabrosísimo, tiene un sabor exquisito, pero esto es mucho más que eso. Dios no solo quiere salvarlos, Dios quiere llenarte de gloria y de poder. Entra en niveles de conocimiento, dedicándole tiempo a Dios, estudiando la palabra de Dios por las mañanas, dedicándole a Dios oraciones y adoración. Si no tienes nada que decir, cuando te inclines a orar, solo póstrate y adórale, y verás cómo tu vida tendrá un giro distinto y el Espíritu de Dios te va a direccionar y vas a encontrar que este camino no es como mucha gente dice, que es solo de problemas. Hay gente que cuenta problemas hasta de sobra, pero este camino es de gozo, porque Dios está con nosotros.